Más. Listo. Bueno, yo soy Mariana Centella. Hoy vamos a hablar de ya del último tema, que es toxicología médico-legal. Entonces, para iniciar, bueno, vamos a comenzar diciendo algunas definiciones o algunos conceptos. Primero, la palabra tóxico, que esta viene del griego toxicon, que significa arco, y bueno, esto hace referencia pues a las flechas envenenadas que utilizaban antes para la caza, ajá, para cazar algunos animales. Y de latín toxicum, que significa veneno. Entonces, tóxico se define como cualquier sustancia que causa un efecto nocivo en el organismo al momento de ser absorbido, ya sea pues inyectado, digerido o inhalado. Aquí, bueno, es importante recalcarles aquí que ya que sabemos como este concepto, todos los libros nos hacen mucho énfasis en que bajo este concepto pues no va a existir ninguna sustancia que sea atóxica, ya que incluso pues hasta la sustancia como que menos pensemos que sea tóxica, o sea, por ejemplo, el agua, pues nos puede llegar a intoxicar si la consumimos en dosis suficientes. El mismo oxígeno también, recuerdo. Bueno, también tenemos el término de veneno, que esta es una sustancia que, bueno, que como que su principal objetivo va a ser aplicarla para causar daño. Entonces se define como cualquier elemento que se conoce por su comportamiento peligroso, el cual se sabe que tendrá dicho efecto aun cuando se administre en pequeñas cantidades. Entonces, bueno, ya que tenemos estos dos conceptos, pues podemos, o sea, igual volvemos a lo mismo, que tóxico puede ser cualquier sustancia, porque en las dosis necesarias, pues puede causar daño, pero no tiene el fin de causar alguna lesión como lo es el veneno, que sí tiene este objetivo. Y también la toxicología, que pues es la ciencia que estudia los tóxicos y las intoxicaciones. Y bueno, esta comprende el estudio del agente tóxico, su origen y propiedades, sus mecanismos de acción, las consecuencias de sus efectos lesivos, las medidas profilácticas de la intoxicación y pues el tratamiento en general. Y a su vez, pues la toxicología se va a clasificar o bueno, va a tener como dos ramas principales. La toxicología básica o también llamada como toxicología esencial, que es la que se va a encargar pues de las bases como generales de la acción de los tóxicos. O sea, va a estudiar pues la absorción, su distribución pues en todo el organismo, su biotransformación, la eliminación y también la acción que tenga el tóxico en los diferentes órganos o tejidos. Y la toxicología especial o también llamada como toxicología aplicada, que esta a su vez pues va a tener varias ramas, como lo es la toxicología médica, obviamente, la toxicología veterinaria, la toxicología ambiental o también llamada como ecotoxicología, la toxicología alimentaria, la toxicología experimental y la analítica. Y obviamente, pues la toxicología médica es a la que nosotros nos compete y pues esta es la que se dedica, pues obviamente, solamente al ser humano, ¿no? Y entonces esta va a tener una rama que es la toxicología forense o también llamada toxicología médico-legal, es lo mismo. Entonces, bueno, la definición de toxicología forense, esta es una especialidad que aplica la toxicología a casos en los que esos efectos adversos tienen consecuencias médico-legales y donde los resultados son susceptibles de ser utilizados en la corte. Entonces, pues regularmente, nosotros pues cuando escuchamos toxicología forense, por esa palabrita de forense, pensamos que solamente pues se dedica como al estudio de la muerte, ya sea por envenenamiento o de toxicología post-mortem. Y pues sí, originalmente sí era así, pero ya al paso de los años, pues la toxicología forense ha ido avanzando, entonces pues tiene también otras subdisciplinas. Entonces la primera de ellas es pues, la toxicología post-mortem, que esta se va a encargar de estudiar pues todas las sustancias toxicológicas que son extraídas de un cadáver y van a trabajar de la mano con los médicos forenses, cuando pues la muerte del caso esté asociado con los tóxicos. También está la toxicología forense en el lugar de trabajo. Esta pues se dedica principalmente a pues determinar el consumo de drogas por algunos trabajadores, sobre todo aquellos trabajadores que tienen como funciones específicas o funciones sensibles. Por ejemplo, les puse aquí este dibujito de pues un trailero,
de estos choferes de camiones de carga que ellos pues suelen manejar durante las noches y por distancias muy largas y pues luego se andan metiendo sustancias ahí como para aguantar, entre comillas, y no dormirse, pero pues al final esto obviamente pone en riesgo tanto al conductor pues como a todos los de su alrededor, ¿no? O sea, pueden causar algunos accidentes. También, pues, en esta rama entran, bueno, o sea, también se investigan los pilotos aviadores que pues tienen a su responsabilidad a toda la tripulación y también a veces suelen consumir este tipo de sustancias o algunos trabajadores del sector, pues, judicial o del sector seguridad, que también deben estar como en sus cinco sentidos para cumplir sus labores y a veces pues tienen como facilidad a estas sustancias. Entonces, bueno, aquí radica la importancia de esta área de la toxicología forense. También está la toxicología antidopaje, que bueno, esta está muy fácil, se dedica pues obviamente a la investigación del consumo de todo tipo de drogas, llámese anabólicos o cualquier tipo de fármaco que consumen los deportistas pues para mejorar su rendimiento en, en algunas, en algunas competencias y pues sabemos que en las competencias estas situaciones o estas conductas son pues fraudulentas, ¿no? Y por último, también la toxicología conductual, que se dedica, esta pues como esta se dedica a cuantificar, por decirlo así, las drogas que alteran pues la conducta, como su nombre lo dice, de alguna persona en algún acto delictivo. Por ejemplo, tenemos el caso como muy común en donde pues un hombre empieza a hacer alboroto en un antro y empieza a golpear a todos los que están a su alrededor y termina incluso hasta sacando una pistola, ¿no? Y esto lo hace pues porque está bajo los efectos de alguna sustancia. O también el claro ejemplo, y les puse aquí esta imagen, de cuando, bueno, lamentablemente este ejemplo lo conocemos mucho, em, cuando algún agresor quiere abusar pues sexualmente de su víctima, entonces le pone algún, pues algún tóxico a su bebida para hacer que ella sea susceptible y pues no pueda defenderse, ¿no? O bien, el claro ejemplo también de algún conductor vehicular, o sea, normal, no que sea su trabajo, sino que sea un conductor vehicular que esté bajo los efectos de alcohol y cause algún accidente o algún atropellamiento. Esto también forma parte de la toxicología médico-legal. Y bueno, la toxicología forense tiene como objetivo o como función primordial aislar e identificar drogas, venenos y otros compuestos químicos en fluidos y tejidos humanos. Ya sea por medio de estudios de sangre, por medio de análisis de jugo gástrico, de orina, de heces, incluso del humor acuoso. Y bueno, si se trata de toxicología post-mortem, pues pueden utilizar algunos tejidos, como por ejemplo los riñones o el hígado. Y esto lo van a hacer cuando estén relacionados con hechos que son objetos de la investigación criminal y cuando es pertinente, estos compuestos son cuantificados. Justamente como lo decía el doctor García el martes, que hay algunas pruebas que solamente van a determinar si el tóxico está presente o no está presente en el organismo, pero pues en algunas situaciones específicas que tengan algún interés médico legal, pues sí va a ser necesario cuantificar también la sustancia. Ahora, bueno, ya vimos que la toxicología forense o la toxicología médico-legal va a tener pues otras funciones, además pues del cadáver o de la muerte. Entonces, pues también se va a proyectar sobre el ambiente laboral, sobre la salud pública y obviamente sobre el vivo. Entonces, bueno, se va a dar como en diferentes situaciones. Esto cuando el tóxico se considera un agente lesivo, cuando el tóxico es capaz de producir una alteración psíquica, ya sea permanente o temporal. Igual la intoxicación como una circunstancia cualificadora de delito y la intoxicación como delito y también la intoxicación como estado peligroso. Entonces, bueno, vamos a ver cada una de ellas, bueno, de estas situaciones un poquito más a fondo. Entonces, cuando el tóxico se considera un agente lesivo, pues obviamente esto va a ser una situación jurídica. Entonces, a nosotros como médicos, esta situación nos exige que se valoren, bueno, que nosotros valoremos las consecuencias como lo es la integridad, o bueno, la salud física y la salud mental. También tenemos que valorar las características de la agresión, la vía por la cual fue
administrada el tóxico, regularmente es por vía oral o por vía inyectado o vía inhalado, dependiendo. Y bueno, también el interrogatorio, siempre y cuando el paciente, bueno, el estado de conciencia del paciente nos lo permita, y la exploración física, que va a ser pues lo primordial. Ahora, cuando el tóxico actúa como un agente capaz de producir una alteración psíquica, como ya les dije, esta puede ser temporal o permanente. Bueno, esto es importante a nivel médico legal porque este hecho puede tener la capacidad de modificar o eximir o exentar la responsabilidad criminal. Un ejemplo de esta situación es la psicosis exógena de tipo von Heffer. No sé si alguien haya escuchado de ella. Bueno, entonces se las explico. Esta como teoría de la psicosis exógena em, hace referencia a que, o sea, como de manera primaria, por decirlo así, o previamente, existe una situación, llámese, o sea, una situación pues dentro del organismo, llámese infección, puede ser algún proceso inflamatorio o incluso alguna neoplasia. Entonces, a partir de esto se producen pues, toxinas metabólicas y Bonhoeffer llamó a estas toxinas como los eslabones etiológicos intermedios. Y bueno, estos eslabones etiológicos son los que van a producir como tal el síndrome o la reacción toxicológica. Entonces, bueno, para que quedara un poquito más claro, les puse aquí bueno, intenté como esquematizárselos. Entonces, bueno, tenemos alguna infección, ¿no? La infección que ustedes quieran. Entonces, esta infección hace que por medio de las glándulas suprarrenales se secreten corticoides. Entonces, estos corticoides serían, en este caso, los eslabones etiológicos intermedios. Entonces, los corticoides activan al tracto, bueno, al núcleo del tracto solitario, perdón, este, entonces, estos viajan y llegan hacia la corteza cerebral y el sistema límbico. Entonces, ya una vez aquí los corticoides, pues hace que tenga, bueno, que existan pues signos psicóticos, ¿no? O sea, o que tenga el paciente manifestaciones psicóticas. Y además de la infección, también se le puede llegar a sumar, pues obviamente, sí, una respuesta inflamatoria en donde va a haber secreción de citocinas proinflamatorias, principalmente interleucina 1, interleucina 6, TNF-alfa, que estas citocinas son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, pues, estas citocinas se pueden colar hacia el hipotálamo, la hipófisis, y pueden promover la secreción de ACTH, estimulando a su vez la circulación de corticoides, que, bueno, es como un círculo vicioso, ¿no? Llegan otra vez al núcleo del tracto solitario, se van hacia el sistema límbico y corteza cerebral, y aumenta pues, la aparición de todos estos síntomas psicóticos. Y bueno, ustedes se preguntaban como por qué les explico todo esto o qué tiene que ver con la toxicología médico-legal. Bueno, a nosotros pues como médicos sí nos compete saber este tipo de situaciones o conocer que existen o que se pueden dar este tipo de situaciones, ya que pues a nivel legal sí puede llegar a ser muy importante porque el Código Penal tiene pues algunas excepciones. Entonces, en algunos casos puede llegar a justificar pues la acción o el delito que hayan cometido, siempre y cuando pues, o sea, bueno, si el individuo está bajo este tipo de psicosis. Entonces es importante que nosotros conozcamos que exista y que se puede dar. Obviamente antes, descartando que esté intoxicado por alguna otra vía, ¿no? También tenemos la intoxicación como circunstancia cualificadora de delito y bueno, aquí el Código Penal pone algunas como circunstancias que agravan el delito. Entonces, entre una de ellas está ejecutar el hecho con alevosía y aquí les puse otra vez este ejemplo, ¿no? Que es muy clásico y bueno, alevosía hace referencia a que bueno, una situación en la que el agresor ponga como ay, no sé cómo explicarlo. Ajá, bueno, ponga como susceptible a su víctima, por decirlo así, o planee su delito con el fin de que su víctima no esté en sus cinco sentidos o no tenga la capacidad de defenderse o ajá, sí, sí, para que al agresor le sea más fácil atacar a su víctima. Esto quiere decir alevosía. Entonces, bueno, el claro ejemplo otra vez, del agresor sexual que quiere abusar de su víctima, le pone ahí una pastillita a su bebida para que ella al momento de salir del bar o del antro, de lo que sea, pues no tenga la capacidad de defenderse. Entonces, esta situación
pues o sea, no nada más se le va a castigar al agresor por el abuso sexual, sino que también se le va a aumentar su pena por el hecho de hacerlo con alevosía. Y regularmente, pues lo que utilizan son sustancias tóxicas, obviamente. Y ya por último, la intoxicación como delito. Bueno, esto pues realmente no tiene como mucha ciencia. Pues como ya sabemos, el Código Penal castiga a todos a aquellos que conduzcan un vehículo bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Y bueno, justamente en la bibliografía que consulté hacían como mucha énfasis en este punto porque decían que el Código Penal no solamente exige o requiere que la persona o sea, tenga en su cuerpo pues niveles de alcohol, ¿no? Sino que también se buscan como síntomas de impregnación. Justamente como lo comentaba el doctor García la clase pasada, no todos vamos a tener la misma tolerancia en cuanto a este tipo de sustancias. Entonces, este libro decía que es importante considerar tanto el tóxico como la intoxicación, ¿no? O sea, no solamente se basan para castigar al conductor dependiendo de los niveles de alcohol, sino también de los efectos que esté causando en el individuo. Pero pues este libro era de España, entonces pues esto no hace como mucho, o sea, no nos sirve a nosotros porque aquí en México ya sabemos que dependiendo de la cantidad detectada de alcohol, ya sea en la sangre o en el aire expirado, pues va a ser la sanción. Entonces aquí les puse esta tablita que viene la sanción y la cantidad que se debe detectar, que espero que pues nunca lo utilicen, pero por si sí, ahí está. Y bueno, ya como para irnos adentrando un poquito más pues al marco legal o al marco jurídico aplicable al control de estupefacientes, psicotrópicos y sustancias químicas, les puse aquí esta tablita de tratados internacionales y también de las leyes que nos dice la COFEPRIS, que bueno, abarcan todos estos temas pues médicos, legales y de toxicología, ¿no? Entre ellos, bueno, de las leyes aquí nacionales está la Ley General de Salud, que pues es en la que yo me voy a concentrar un poquito más para esta clase y es la que nos compete, bueno, a nosotros como médicos. Entonces, de la Ley General de Salud, bueno, voy a comenzar con el artículo 194, que nos dice que, bueno, se van a imponer de 10 a 25 años de prisión o, bueno, y de 100 a 500 días de multa a todo aquel individuo que produzca, transporte, trafique, comercie, suministre o prescriba algún narcótico. Por producir, aquí incluye, pues, básicamente todos sus sinónimos, o sea, manufacturar, elaborar, fabricar, preparar e incluso ayudar a preparar algún narcótico. Y en cuanto a comerciar, hace referencia a la compra, a la venta, a la adquisición, ya sea, aunque sea gratuita, o incluso regalar algún narcótico. Y bueno, esto, o sea, hago como hincapié aquí para que como que ustedes se vayan fijando que en ningún momento, hasta ahorita, dice consumir o estar bajo los efectos de, o sea, nada más esto es lo que es el delito. El artículo 195 nos dice que se van a imponer de 5 a 15 años de prisión y de 100 a 350 días de multa a todo aquel individuo que posea narcóticos. O sea, este artículo nada más hace referencia a la posesión de narcóticos. Y el artículo 196 dice que se aumentará la pena en ciertas ocasiones. La pena dice que se aumenta en una mitad de lo normal. Entonces, se aumenta cuando la víctima es menor de edad o también cuando la víctima esté incapaz, o sea, ajá, no tenga la capacidad para comprender como la importancia de la conducta, o sea, de qué conducta, pues de cualquiera de todas estas. Un claro ejemplo aquí es, no sé, por ejemplo, una persona pues que tenga una discapacidad intelectual, entonces, pues esté en la calle y o sea, la persona que tiene el narcótico le dice, oye, deténme tantito esta mochila, ¿no? Tiene unos dulcecitos, pero ahorita regreso por ellos. Entonces, pues esta persona que tiene la discapacidad intelectual, al momento de tener estos narcóticos, ya está cometiendo un delito porque o sea, ajá, los posee. Entonces, esto es un delito. Pero o sea, como tiene una discapacidad intelectual y no comprende del todo esta situación, pues al delincuente, o sea, al que le dejó el encargo, por decirlo así, pues se le aumenta la pena. También se aumenta la pena
cuando el delito sea cometido por servidores públicos, principalmente aquellos servidores públicos que justamente su trabajo sea, o sea, sea su trabajo, el hecho de prevenir y de o sea, de prevenir y todas estas situaciones, perdón, se me fue, eh, de, pues de toxicología, o sea, todos los que se dedican a esta rama, pues a veces tienen la facilidad de adquirir este tipo de tóxicos, pues, ajá, con mayor facilidad, ¿no? Entonces, si se comete el delito por alguno de estos servidores públicos, pues la pena se aumentará, o también cuando eran miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas, o ya sean jubilados o que sigan siendo miembros. También se aumenta la pena cuando el delito se comete en centros educativos, en centros asistenciales o de reclusión, y se aumenta la pena también cuando el delito se realice por profesionales técnicos o auxiliares del área de la salud. Esto es muy importante porque pues a veces ellos o nosotros nos podemos llegar a aprovechar de la situación de que tenemos como este poder y esta responsabilidad de administrar o de hacer recetas, entonces pues nos valemos o nos aprovechamos de eso para prescribir, que también es un delito, estupefacientes. Entonces, bueno, les voy a dar aquí un pequeño ejemplo, o sea, no sé, por ejemplo, Roan, que es pasante de medicina, ¿no? Entonces, él ya tiene permiso este, de prescribir estupefacientes. Esto ahorita más adelante les voy a enseñar el artículo en donde dice quiénes tenemos, bueno, quiénes tienen el permiso, pero vamos a por pasos. Entonces, pues un amigo de Roan le dice, oye, pues no seas mala onda, ¿no? Hazme por ahí una recetita para comprar un jarabe de codeína y ponerle Sprite, ¿no? Para que la fiesta al rato se ponga más buena. Entonces Rohan ya hace la receta y pues en la fiesta por alguna razón llega la policía, entonces el amigo le enseña la receta y le dice al policía, mire joven, yo sí tengo permiso de adquirir este estupefaciente porque mi amigo que es doctor me lo recetó. Entonces, pues Rohan no solamente se va a ir a la cárcel de 10 a 25 años por suministrar, sino que por ser profesional de la salud se le va a aumentar su pena de 15 hasta 37 años y además pues obviamente se le va a suspender el derecho pues a ejercer la profesión de medicina, ¿no? Entonces, bueno, es importante que tanto Ruan como los médicos y nosotros que vamos para allá, tengamos pues la responsabilidad de esto. Y bueno, aquí les puse lo que dice el artículo 199, que esto también es muy importante, entonces tal cual se los pegué. Y dice, el Ministerio Público o la autoridad judicial del conocimiento, tan pronto conozca que una persona, o sea, que haya cometido alguno de los delitos que les acabo de decir, es farmacodependiente, deberá informar de inmediato y en su caso dar intervención a las autoridades sanitarias competentes para los efectos del tratamiento que corresponda. Entonces, bueno, como podemos ver, pues en esta ley no se castiga como tal a la persona farmacodependiente, al contrario, es como obligación informar pues a las autoridades pertinentes, no para que se les castigue, sino para que se les brinde ayuda y para que se les brinde pues el tratamiento necesario. Y bueno, también este artículo nos dice que en todo centro de reclusión deben como tener la prestación o prestar los servicios de rehabilitación al farmacodependiente. Jamás dice que es un agravante. Bueno, sí es un agravante en ciertos delitos, pero eso pues ahorita no nos compete a nosotros. Y bueno, ni siquiera se considera como un antecedente de mala conducta, ¿no? El hecho de que el delincuente sea farmacodependiente. Al contrario, siempre hay que ayudarlo. Entonces, bueno, ahorita que les estoy diciendo como todos estos artículos, pues hago mención como a los narcóticos, ¿no? Pero ¿cuáles son estos narcóticos a los que me refiero en esta exposición, a los que se refiere a la ley? Bueno, en el artículo 193, que ya no se los puse, pero nada más nos dice que se consideran, es que es muy redundante el Código Penal, entonces dice como, vaya, lo que diga el artículo 193, y después en el 193 dice lo que diga el artículo 234, y así. Entonces, bueno, en el 193 nos dice que los narcóticos que considera la ley son todos los estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias, ¿no? Que determina la ley. Y ya en el 234, ahora sí nos ponen toda una lista de los que se consideran estupefacientes según la ley. Es una lista bastante extensa. Ahorita, pues la verdad, nada más les puse como las imágenes. Si se fijan, está hasta en orden alfabético la lista. Este, por ejemplo, tenemos, pues, no sé, la cannabis, la coca, la cocaína, la codeína, desomorfina, em,
También, no sé, el fentanil, heroína, metadona, morfina, nicodicodina, opio, oxicodona, petidina, y bueno, toda esta lista, este, que, que pues no voy a leer, pero sí es importante que la sepamos, que la conozcamos, y de todas maneras aquí les puse pues el link, ¿no? Para que se vayan al artículo 234 y revisen la lista. Entonces, bueno, ahora sí, lo que nos dice el artículo 240 es que solamente podrán prescribir estupefacientes estos profesionales siempre y cuando tengan el título registrado por por las, ¿cómo se llama? O sea, por las autoridades educativas, perdón, y que tengan pues bien como su cédula y todo esto, ¿no? Entonces los médicos cirujanos, obviamente, los médicos veterinarios, siempre y cuando su prescripción sea únicamente para aplicarla en animales, y los cirujanos dentistas también siempre y cuando sus prescripciones sean para casos pues odontológicos, y también los que tienen el permiso bueno, de la prescripción de estupefacientes son los pasantes de medicina únicamente durante la prestación del servicio social, y con pues con algunas limitaciones o con algunos pormenores que la Secretaría de Salud determine. El artículo 479 nos dice que pues los narcóticos sí se pueden poseer, por ejemplo, pero están destinados únicamente para su consumo personal e inmediato. Y además tenemos una dosis máxima de uso personal permitida, o sea, no se pueden exceder estas cantidades. Entonces, el artículo 479 nos pone esta tablita en donde, por ejemplo, del opio, su dosis máxima es de 2 gramos, la heroína, su dosis máxima es de 50 miligramos, de cannabis, ya sea sativa, índica o marihuana, 5 gramos, de cocaína, 500 miligramos, de lisergida, ya sea en cualquiera de sus presentaciones, polvo, granulado o cristal, de 0,015 miligramos, de MDA, que regularmente sus presentaciones son en tabletas o en cápsulas. El peso de estas tabletas no debe ser mayor o no debe exceder a los 40 miligramos, y las cápsulas o tabletas de MDMA también lo mismo, no puede exceder los 40 miligramos. Y bueno, el artículo 478 nos dice de nuevo pues tres cosas como muy, muy importantes. La primera nos dice que el Ministerio Público no ejercerá acción penal en contra de quien sea farmacodependiente o consumidor y posea alguno de los narcóticos señalados en la tablita que les acabo de enseñar, siempre y cuando pues obviamente tengan la cantidad permitida, perdón, y sea para su uso personal e inmediato. También este artículo nos dice que la autoridad del Ministerio Público informará al consumidor la ubicación de las instituciones o centros para el tratamiento médico o de orientación para la prevención de la farmacodependencia, ¿no? Lo mismo siempre, o sea, como que estas leyes sí están a favor de prevenir y de darle tratamiento a estas personas. Y por último, nos dice que el Ministerio Público hará reporte del no ejercicio de la acción penal a la autoridad sanitaria con el propósito de que ésta promueva la correspondiente orientación médica o de prevención. Y bueno, aquí hacer hincapié en que obviamente la información que recibamos por la autoridad, pues no debemos hacerla pública. Obviamente sí podemos utilizarla para fines estadísticos, pero siempre, siempre manteniendo pues la confidencialidad del paciente, ¿no? De hecho, pues al inicio cuando empecé a hacer esta exposición, la verdad como que entré en crisis porque no sabía ni por dónde empezar y tampoco había mucha información de esto. Entonces, hasta lo consulté con un amigo que, bueno, es más grande, entonces ya es abogado y justamente se dedica como a esta parte del derecho penal. Y pues le pregunté, o sea, le pregunté como, oye, pues si nos llega a nosotros, o sea, a mí como médico, un paciente, que esté pues bajo los efectos de algún narcótico, que obviamente es ilegal, además de pues el tratamiento médico, ¿cómo debo de actuar, no? O sea, como refiriéndome de manera legal, ¿cómo debemos de actuar? Y me dijo como, pues realmente si lo quieres demandar, no se puede, porque justamente como lo acabamos de ver en todos estos artículos, la ley no, o sea, en ningún momento dice que el hecho de consumir o de estar bajo los efectos de estas sustancias es un delito. Simple, o sea, solamente si, por ejemplo, si llega tu paciente y tiene una mochilota llena de estos narcóticos, pues ahí sí es un delito, ¿no? Pero pues por el tema de la confidencialidad y demás, nuestra labor simplemente es atender al paciente y pues además referirlo
pues a las áreas correspondientes, ¿no? Para ayudarlo. Entonces, bueno, ya aquí les puse, o sea, justamente como para darle seguimiento a esto, les puse la norma oficial mexicana para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, que realmente como pues no se aborda mucho la parte de la toxicología médico-legal, pero de todas maneras se las puse pues para saber cómo debemos de actuar ante estos pacientes, ¿no? Entonces, básicamente nos dice que en el tratamiento en el servicio de urgencias, por ningún motivo podemos negarle la atención a personas con problemas relacionados con consumo de sustancias psicoactivas, debiéndose brindar el servicio. Y bueno, esto hacerlo bajo los siguientes criterios. Primero, pues tenemos que hacer una valoración clínica del caso. Obviamente, al tratarse de un servicio de urgencias, pues tenemos que hacerle, bueno, hacerle el manejo del estado crítico, abrir el expediente clínico, hacer la elaboración de la nota clínica inicial y pues internarlo en caso de ser necesario o enviarlo, bueno, ahí dice o, pero realmente es y enviarlo a consulta externa, porque pues realmente sí tenemos que hacerlo, ¿no? O sea, tenemos que enviarlo a consulta externa, principalmente para que ahí pues se le haga como una valoración y pues sobre todo con este tipo de pacientes se trabaja mucho de la mano con los psiquiatras. Entonces, bueno, igual ya esta norma nos dice, esto es como en el servicio de urgencias, pero también nos dice que ya en la consulta, pues lo mismo, tenemos que abrir el expediente, hacerle su historia clínica y, bueno, también tenemos que, si se trata de ya de la consulta, tenemos que hacerle estudios psicosociales y en caso de que pues las pacientes, perdón, sean mujeres, investigar si están embarazadas o si están en periodos de lactancias, pues para poder tratarlo, para poder darle seguimiento a todo su embarazo. Y bueno, evidentemente como lo hacemos con todos los pacientes, pues establecer un diagnóstico, un tratamiento, un pronóstico y en caso de ser necesario, pues referirlo. Y listo, esto es todo por mi parte del tema. No sé si tengan alguna duda, si algo no les haya quedado claro, algún comentario. No, muchas gracias, María. Pues mañana para su examen departamental, y para el examen que les haremos nosotros, lo más probable es que sea en 1 o 2 semanas y evaluar los temas, la primera mitad de los temas que vimos en medicina interna, excepto VIH, que no les he dado la clase, ¿vale? Va, Tú dime si tienen duda de los temas, mándenme mensaje. Tienen dudas de dónde estudiar, hacen sus presentaciones y las GPCs que vean adecuadas. Vale, eso es todo por hoy. Doctor Roan, buenos días. Buenos días. ¿Podría poner su cámara, por favor, para ver quiénes están ahí con usted? Oh, hola, hola, gracias, muy amables. ¿Todos bien? ¿Listos para el examen de mañana? Ya les mandé las indicaciones, chicos. Ajá. Ahí dice que hoy tienen que como inscribirse. Punto muy importante, perdón, doctor Roan, tomar su tiempo, es que ya tienen experiencia en este tipo de exámenes. Saben perfectamente que tienen cada quien que subirse con un solo, con su computadora. No quieran tener dos instrumentos a la vez porque los van a sacar. Y la doctora Isabel Mendoza, que es la jefe de evaluación, es muy severa. No se los va a permitir, los va a sacar y no los va a volver a dejar entrar. Entonces ya recuerden primero que es el Zoom y luego en la plataforma de Jitsi, etcétera. ¿Sí? Si alguien necesita otra vez las indicaciones, me dice, yo no voy a estar presente, ni la doctora Peña. Solamente pueden comunicarse conmigo, yo voy a estar atenta